Hola, bendiciones. Qué honor el poder saludarle a través de esta plataforma de YouTube en el canal de la Iglesia Evangélica Bautista El Turo de la Peira. Como siempre, Giovanni Sierra les saluda. Doy gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por tenerle ahí al otro lado de su dispositivo móvil o de su ordenador. Es realmente una bendición. Quiero que vaya conmigo a la carta de Efesios, la carta que se atribuye al apóstol Pablo, le escribió a la iglesia que está en Éfeso, y vamos a leer los versículos que se encuentran en el capítulo 5, del verso 15 al 19. Y dice de la siguiente manera: por tanto, tengan cuidado de cómo se conducen dignamente, no como insensatos, sino como sabios, que aprovechan su oportunidad porque los días son malos. Por ello, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos del Espíritu, cantando al Señor con sus corazones. Y vamos a hablar acerca del tema de la llenura del Espíritu Santo. Y antes de definir lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, entendamos lo que no significa ser lleno del Espíritu Santo. Lo que no es ser lleno del Espíritu Santo o tener la llenura del Espíritu Santo. Hay personas que piensan que ser llenos del Espíritu Santo, obviamente cuando me refiero a personas estoy hablando de creyentes que han sido así enseñados, y se les ha inculcado que ser llenos del Espíritu Santo es experimentar una serie de emociones en su cuerpo, comenzar a decir palabras que ni ellos mismos entienden, ni tampoco las personas que les están escuchando entienden, y que a esto se le llama hablar en lenguas, malinterpretando lo que se encuentra en la carta a los Corintios, donde Pablo habla acerca de los dones y habla acerca de las lenguas, pero que la Biblia hace énfasis en esto y aclara que en realidad no es un lenguaje desconocido, sino que más bien son idiomas que la persona que está hablando en ese momento ni siquiera sabe que está hablando en otro idioma. Vemos esto en el libro de los Hechos, cuando el primer discurso de Pedro, o antes de esto más bien del discurso de Pedro, lo que se conoce como el discurso de Pedro, que es una prédica o un sermón, antes de esto dice la palabra que vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas, y habían ahí personas de Capadocia, de Mesopotamia y un sinfín de pueblos cercanos, y dice que cada uno de ellos le entendía en su idioma. Y ellos no estaban hablando en los idiomas de estas personas, algunos venían inclusive hasta de Egipto, sino que nos dice la palabra que estaban hablando en el idioma de ellos, que bien podría ser el arameo. Pero otras personas les entendían en su idioma, aunque ellos no hablaban ese idioma. Sería como que en este momento este video llegue a la China, y aunque yo estoy hablando en castellano, aunque yo estoy hablando en español, estas personas entiendan el mandarín perfectamente como si yo lo hablase como lengua natal, como lengua natural. Así que a eso se refiere la palabra cuando nos habla acerca de hablar en lenguas. No es decir una serie de incoherencias que prácticamente se dicen. Tampoco la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que yo haga este gesto con la mano sobre alguien, sobre la cabeza de alguien, y que esta persona, pataplus, se vaya de espaldas y que caiga. Eso tampoco es la llenura del Espíritu Santo. Y qué decir de otras cosas que hacen, donde da pena realmente, da pena ajena ver cómo comienzan a revolcarse en el suelo, como que les doliera algo, como que tuvieran un dolor de estómago, un dolor de panza, como dicen en mi país, y comienzan ahí a revolcarse en el suelo, en el piso, luego de que han caído. O también comienzan a reírse y se ríen y le llaman a esto la risa santa. No, eso es desenfreno, eso es descontrol, eso no es estar lleno del Espíritu Santo, es todo lo contrario, es más bien estar lleno de mí mismo, de mis sensaciones, de mis emociones. Cuando Pablo tiene en mente que debemos ser llenos del Espíritu Santo, a lo que se refiere es que el Espíritu Santo debe tener el control total de nuestra vida.
Y cuando el Espíritu Santo tiene el control total de nuestra vida, somos llenos del Espíritu Santo, vamos entonces a mostrar los frutos del Espíritu Santo, que son, según la Reina Valera de 1960, en este orden: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra estas cosas, nos dice en la carta de los Gálatas, contra estas cosas no hay ley. Y luego habla de las obras de la carne y da un sinnúmero. Vean que las obras, los frutos del Espíritu Santo son 9. Las obras de la carne pasan de 9. Cuando estoy lleno de mí mismo, entonces estoy haciendo las obras de la carne, las infructuosas obras de la carne, que no aprovechan para nada, que no sirven para nada, que no traen edificación para nada. Pero cuando soy lleno del Espíritu Santo, entonces estoy haciendo los frutos del Espíritu Santo, que esos sí son beneficiosos, que esos sí son de edificación, que esos sí traen bendición a la vida de los demás y por ende bendición a la mía. Una persona que está llena de alcohol o que está alcoholizado su cerebro, porque eso es lo que sucede cuando una persona se embriaga, cuando una persona se pasa más de las copas, cuando una persona se ha llenado de alcohol, su mente y su cuerpo están en descontrol total. El cerebro dice una cosa, pero el cuerpo no termina de acatar las órdenes que le está enviando el cerebro. Lo sé porque lamentablemente yo pasé por ahí, que lamentablemente yo he experimentado lo que es estar alcoholizado. Se quiere hablar y las palabras solo se balbucean. No se dice la expresión o la frase que uno tiene en mente decir. La primera vez pues que me embriagué, mis primeras veces fue cuando entré al colegio, siendo un adolescente, y cuando llegaba a casa y mi mamá notaba que había algo extraño, algo raro, y ella comenzaba a preguntarme, y mi cerebro quería hablar como hablo normalmente, como hablaba a diario, pero las palabras no me salían. Y mi mamá me decía, sentía aquel olor extraño, aquel olor raro, y me decía, dame el aliento. Yo no le daba el aliento, sino que con la nariz yo le hacía, queriendo engañar a alguien que ya había pasado por el camino antes de que yo pasara. Es la experiencia que tienen los padres. Así que no le engañaba, y obvio venía la reprimenda de mi madre, porque aquello que estaba haciendo realmente a ella no era algo que le traía, la enorgullecía, es decir, que se sentía orgullosa de su hija. No, más bien se avergonzaba de su hijo cuando lo miraba en tales situaciones. Y eso pasa entonces cuando una persona está alcoholizada. Por eso no hay que ser llenos de alcohol, sino llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tenga nuestro control. Ahora, ¿qué sucede cuando no somos llenos del Espíritu Santo? Ya dijimos entonces que vamos a obrar u operar las obras de la carne: envidias, hechicerías, injurias, lascivia, rencores, frustraciones y un sinnúmero de calificativos que el apóstol Pablo presenta sobre las obras infructuosas de la carne. Lamentablemente, en muchas iglesias, muchos creyentes, inclusive pastores, personas que predican la palabra de Dios, en muchas ocasiones lo están haciendo no llenos del Espíritu Santo, sino llenos de sí mismos. Muchos que predican la palabra de Dios no para honrar a Dios, sino para honrarse a sí mismos, no para glorificar a Dios, sino para traer vanagloria a su vida. Y estos son obras de la carne. Una persona alcoholizada es fácil de detectar que anda alcoholizada. Es fácil darse cuenta con solo verlo caminando. Viene caminando, como dicen en mi país, como que se viene, usamos una palabra para esquivar, y la palabra es capear. Y cuando vemos una persona que viene ebria, decimos, y viene tambaleándose a la izquierda y a la derecha, decimos, se viene capeando los baches, viene esquivando los baches. Cuando hay un bache, ¿no? Y una persona va conduciendo y hay un bache aquí, entonces la persona gira el timón hacia la derecha, o motocicleta hacia la derecha, y luego hay otro y hay que girar hacia la izquierda. Entonces la persona que está alcoholizada viene de igual manera, viene capeándose los baches, viene esquivando los baches. Así que imagínese
que de repente a mí me tocará presidir en la iglesia o me tocará predicar en la iglesia. Y en el camino al púlpito yo me voy capeando los baches. Y estando en el púlpito yo comienzo a hablar como hablan los borrachos, como habla una persona que anda completamente en estado de ebriedad. Le aseguro que desde ese momento, conociendo al pastor, conociendo al consejo, conociendo a los hermanos de la iglesia, no solamente aquí en Barcelona, sino también donde me congregaba en Honduras, le aseguro que inmediatamente me bajan del púlpito o me impiden que yo llegue, si no me han notado desde antes que yo ando en tal estado. Porque es fácil detectar, como dije antes, a una persona en estado de ebriedad, pero una persona que anda llena de sí misma y vacío del Espíritu Santo es difícil detectar. ¿Y cuántas veces habremos predicado vacíos del Espíritu Santo y llenos de nosotros mismos, y llenos de nuestro orgullo, inflamados de nuestra vanagloria? Y eso crea daño, mucho daño en las congregaciones y mucho daño en la iglesia. Así que pidámosle a Jesucristo que nos llene de su Espíritu Santo, de ese Espíritu Santo que prometió cuando anunció que se iba, pero que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo. Pidámosle que nos llene de su Espíritu Santo para que vivamos la vida que solamente Jesús pudo vivir y que solamente Jesús puede dar, y eso se logra viviendo una vida en completo control del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Comparta por favor este video. Dele me gusta. Y si no le gusta, también dele no me gusta. No nos vamos a molestar por eso. Lo que queremos es que este mensaje sea difundido, que este mensaje sea escuchado por otras personas que lo necesitan, y sobre todo por personas que quizás nunca han escuchado de Jesús, pero que usted puede hacer la diferencia para que el Evangelio llegue a sus vidas. Hasta la próxima.